CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es Rechazados por todos. Es posible que en alguna ocasión tú también te hayas sentido rechazado y de esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dicen que en una ocasión un joven entró a una iglesia como el resultado de una campaña evangelística que esta iglesia estaba haciendo. Ellos habían repartido durante la semana allí en la ciudad volantes e invitaciones para que las personas vinieran a la iglesia a un evento especial. Un día entró un joven y en aquella ocasión ese joven pues no iba realmente de acuerdo al diseño o la estructura, diríamos, de aquella iglesia. Aquella era una iglesia tradicional y el joven que llegó allí no iba vestido apropiadamente de acuerdo a la opinión de alguna de las personas que allí se encontraban. Este joven vestía simplemente una playera, unos pantalones jeans y unos tenis, y quizás no se veía igual que el resto de las personas. Mientras él caminaba por el pasillo central de la iglesia, buscando un lugar donde sentarse, las personas que los veían empezaban a cerrar fila para que este joven no se sentara al lado de ellos, y entonces él se vio en la necesidad de caminar un poquito más adelante del templo o el auditorio para buscar un lugar donde sentarse. Después de varios segundos de caminar y mirar dónde podía sentarse y ver de qué forma las personas cerraban fila porque no querían que él se sentara a su lado, aquel joven decidió entonces sentarse exactamente al frente del predicador, en el medio allí de las filas, en la alfombra, en el piso. En medio de esto, dice de que uno de los líderes de la iglesia se levantó. Este era un señor que venía vestido con un traje de 3 piezas y un bastón en la mano. Estamos hablando específicamente de aquel que se llamaba el director de los diáconos o se conocía como el director de los diáconos, responsable en parte de mantener el orden de la iglesia. La mayoría de las personas lo identificaban a él como una persona ruda y de respeto en la iglesia también. El pastor que estaba parado en el púlpito casi para empezar a predicar se puso nervioso al ver que aquel hermano empezaba a caminar hacia donde estaba aquel joven y esperaba que algo desagradable iba a suceder. Cuando ese señor llegó a donde estaba aquel joven, dice esta historia de que este hombre tiró el bastón en el piso, se quitó el saco, se quitó el chaleco, se desabrochó la corbata y las puso las 3 allí también en el piso y con mucho trabajo se sentó al lado de aquel joven para poder acompañarlo por el resto del servicio. Todos nosotros en algunas ocasiones nos hemos sentido siempre rechazados. Igual que este joven, por su condición o por su forma de vestir, sintió el rechazo del resto de las personas en la iglesia, pero dice esta historia que al menos hubo una persona con una apariencia totalmente diferente a la de él, que lo recibió. Algo bien interesante es que nosotros tenemos exactamente la misma experiencia. Aun cuando venimos a los caminos de Dios, es decir, cuando llegamos a la iglesia por primera vez, es posible que alguien nos rechace por nuestra apariencia, o quizás por nuestra cultura, o por algunas de nuestras costumbres. Pero déjame decirte algo, siempre va a existir alguien que nos reciba, que nos trate bien, que nos haga sentir como parte también de la familia. En el día de hoy te quiero hablar de un personaje bíblico que pasó exactamente la misma experiencia. Después de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón, después de haber experimentado una conversión, notó de que mucha gente, o casi todos, lo rechazaban. Me refiero en esta ocasión al apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 9 específicamente, el apóstol Pablo nos cuenta su relato de conversión, cómo fue.
Y dice ahí la palabra de que él iba en el camino de Damasco y el Señor Jesús se le apareció y lo cegó. Tú sabes la historia y si no vas a poder leerla después en tu Biblia, Hechos capítulo 9. Y dice que como parte de este proceso de conversión, el Señor Jesús lo ciega y le manda a que entre allí a la ciudad de Damasco. Y en la ciudad de Damasco, el Señor fue y buscó a alguien específicamente para que fuera a hablar con Pablo, para que lo bautizara y para que fuera el instrumento número 1 de guía a Pablo para introducirlo en lo que nosotros conocemos ahora como la familia cristiana. Esta persona se llamaba Ananías. Y en el capítulo 9, comenzando en el versículo 10, escucha esto lo que dice. Estamos hablando ahora después de la conversión de Pablo, ya que Pablo había recibido a Cristo en su corazón y entra entonces allí en la ciudad de Damasco. Esto es lo que sucede en el capítulo 9, Hechos 9, comenzando en el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fíjate qué interesante ver en esta historia que desde el momento que Pablo se convierte al Evangelio, automáticamente hay ahora alguien que ya tenía un poco de rechazo, presentaba rechazo por él. Este hombre llamado Ananías, que conocía quién era Pablo, lo juzgaba en base a lo que él hacía anteriormente. Quizás es posible, no lo dice el texto bíblico, pero por su reacción y por su conversación con el Señor, tiene que haber pensado allí por un instante: no es posible que este hombre ahora sea parte también de la iglesia. Todos nosotros cuando tenemos y pensamos, por ejemplo, en la iglesia, tenemos un concepto, algo prefabricado, diríamos, de las personas que nosotros quisiéramos a nuestro alrededor. Bueno, en realidad la iglesia debería de ser en su totalidad personas totalmente regeneradas, cambiadas, con buena actitud. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no es lo que sucede en la vida real. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor en la iglesia vienen de un trasfondo diferente al nuestro, un trasfondo que en algunas ocasiones llamamos trasfondo mundano, pero en realidad todos nosotros fuimos así también en algún tiempo. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, Dios nos cambia, nos transforma, nos hace una persona nueva, pero dentro de eso vamos a tener que experimentar en algunas ocasiones el rechazo de parte de algunas personas. Escucha bien. Lo ideal sería que nuestras iglesias cristianas fueran el lugar perfecto para recibir a las personas que vienen de afuera. Qué bueno si todas las iglesias fueran así. Y tú vas a decir: mi iglesia es así, mi iglesia recibe a las personas que vienen de afuera y que son diferentes. Bueno, yo pienso que la iglesia que yo dirijo y pastoreo también, pero déjame decirte, siempre hay alguien, al menos una persona en la congregación que va a hacer o va a mostrar cierto rechazo por las personas que vienen que son diferentes a él o a ella. Lo que sucede es que generalmente nosotros tratamos de justificar o de ver al resto de la congregación de acuerdo a cómo soy yo. Pero no siempre sucede eso. En muchas ocasiones, aún dentro de la iglesia y dentro del mundo cristiano, rechazamos a algunas de las personas que vienen de afuera. Hay una historia bíblica bien interesante que es la del hijo pródigo.
En el hijo pródigo nos vamos a dar cuenta que aquel hijo pródigo que se arrepintió y vino allí a los pies de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y el padre lo recibe, no solamente que lo recibe, dice la historia bíblica de que el padre salió a buscarlo y a encontrarlo allí en el camino. Es decir, este joven ya tenía preparada la bienvenida a su casa por parte de su padre. El resto de los sirvientes y de los criados también, cuando su padre da la orden de que, dice, se hace un festín, una fiesta, mataron un animal, hicieron comida, le pusieron vestiduras nuevas, le pusieron un anillo, dice también, en el dedo como representación a la aceptación en la familia de nuevo. Sin embargo, había al menos una persona que no estaba de acuerdo a que el joven regresara a casa, y era precisamente su hermano. Fíjate qué cosa más curiosa. El hermano de aquel joven, el pródigo, el hijo pródigo, no estaba de acuerdo a que este muchacho regresara a la casa y llegara en la misma condición que estaba antes. Desafortunadamente, en nuestras iglesias y en nuestras familias cristianas también sucede lo mismo. Siempre hay alguien que nos rechace. Y déjame decirte algo. Cuando alguien te rechaza, aunque sea una sola persona, tú vas a sentir en muchas ocasiones de que mucha gente o todo el mundo te rechaza. El rechazo duele. El rechazo es algo tan profundo y tan molesto que nos parece entonces de que todo el mundo nos está rechazando. En el mundo sentimental hay un dicho que dice: mejor pégame, pero no me ignores. El ignorar a alguien, que es una forma de rechazo también, es una de las cosas más crueles que hay. Todos nosotros hemos sentido rechazo en alguna ocasión, aún desde que éramos niños, en algunos ambientes, en la escuela, en el barrio, allí en la comunidad quizás donde nos criamos, o aún de donde todavía vivimos. Ahora, déjame decirte también, si tú eres creyente, atención con esto, si tú eres un creyente fiel que te has decidido a obedecer a Cristo Jesús a través de sus mandamientos, tú vas a sentir en estos momentos rechazo por parte de muchas personas. El rechazo número 1 para el cristiano comienza afuera, con aquellos que no son creyentes, con aquellos que no piensan como cada uno de nosotros y que quizás de una forma muy política y con mucho cuidado nos rechazan y nos hacen a un lado. La Biblia aún nos muestra de que Jesús también fue rechazado por aquellos que estaban a su alrededor, comenzando por sus propios hermanos. Me refiero a sus hermanos de carne, su familia. Dice la palabra de Dios de que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, ninguno de ellos creían en Jesús ni lo seguían. Después de su muerte y su resurrección, entonces vemos de que ellos vienen al conocimiento del evangelio y aceptan quién era Cristo Jesús. No solo eso, uno de sus hermanos viene a ser entonces también el pastor de la iglesia en Jerusalén. Nos referimos entonces en esta ocasión a Santiago. Mientras tanto, Jesús fue rechazado. Fue rechazado por su familia, fue rechazado por la sociedad en muchas ocasiones, fue rechazado por los personajes políticos, pero aún en estos momentos, ahora en que nosotros vivimos, Jesús sigue siendo rechazado por muchas personas. Es rechazado por muchas personas que escuchan su mensaje cuando nosotros les hablamos de Cristo y ellos rechazan a Jesús. De hecho, te quiero decir algo. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo y una persona te dice, no, yo no quiero escuchar nada, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo Jesús. Es decir, Jesús aún en estos momentos sigue sintiendo lo que es el rechazo. Mi querido amigo y hermano, todos nosotros de una forma u otra vamos a estar expuestos al rechazo. Y el rechazo duele. Mira, piensa en esto. Jesús fue rechazado aún en la cruz. La historia bíblica nos cuenta que cuando Jesús estaba allí en la cruz clavado, muriendo por nuestros pecados, dice que aún sus discípulos los dejaron completamente. El apóstol Pedro inclusive, que había sido el único que había expresado al menos verbalmente, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo soy capaz de morir por ti, dice la palabra de Dios de que Pedro negó a Jesús 3 veces en la cruz.
Y me llama mucho la atención que la palabra dice de que la tercera vez que Pedro, niega a Jesús, dice que Jesús lo vio, lo miró. Hubo un contacto allí entre ellos dos visual que le hizo recordar a Pedro: tú me habías dicho de que tú no me ibas a rechazar. Sin embargo, Pedro rechaza a Jesús también aún en la misma cruz. Todos nosotros somos víctimas del rechazo de alguna forma. Yo quiero decir esto en este día. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú eres sobre todo líder de una iglesia, tú necesitas trabajar a favor de que nosotros los creyentes no rechacemos a las personas que vienen de afuera. Aquellos que vienen de afuera vienen como están, como son, como se visten. Y nosotros necesitamos recibirlos y amarlos y acercarnos a ellos y darles la mano y abrazarlos y si es posible darle un beso también y hacerlos sentir también como nuestra familia. El rechazo no es la forma, el rechazo no es el instrumento que Dios estableció para que nosotros pudiéramos trabajar con las personas. Como quiera que sea, tú y yo nos vamos a sentir en alguna ocasión rechazados. No tomemos esto en forma personal, porque quiero decirte que aunque algunas personas nos rechacen, siempre va a existir alguien que nos reciba. Y esta persona que nos va a recibir, número uno, es el mismo Dios, a través de Cristo Jesús. La gente a lo mejor a nuestro alrededor nos van a aceptar, nos van a rechazar, nos van a hacer sentir como que somos diferentes, como que no pertenecemos a su círculo. Y de hecho en las iglesias también pasa eso, no importa el tamaño de la iglesia. Tanto las iglesias grandes como las iglesias pequeñas, siempre, por característica social, siempre hay algunos círculos. En algunas ocasiones hay algunas personas que se sienten mejor, quizás con ciertas personas de su edad, otras quizás con ciertas personas de su país, quizás otras con ciertas personas de acuerdo a su cultura, a su educación. No estoy diciendo que esto es de la forma que debe de funcionar. En realidad, la iglesia debe de ser toda una familia, un solo grupo, pero es necesario entender de que en la sociedad que nosotros vivimos, de acuerdo a la forma que nos han acostumbrado, porque estamos amoldados socialmente a eso, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia siempre va a haber diferentes grupos. Ahora, el hecho de que haya grupos diferentes no quiere decir de que debe existir entonces rechazo. Un grupo no debe rechazar al otro. Los jóvenes no pueden rechazar a los adultos, ni los adultos a los jóvenes. Los educados no pueden rechazar a las personas que tienen menos educación o viceversa, pero en muchas ocasiones sucede. Lo sabemos que esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos aún dentro de la iglesia. Quiero decirte una cosa, la iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia perfecta. La iglesia de Cristo Jesús sigue siendo una iglesia que está en el proceso de restauración. La iglesia de Cristo Jesús simplemente es una iglesia que es salva, que ha sido transformada, y se supone que los miembros de la iglesia, aquellas personas que estén allí, hayan entrado dentro de este proceso de transformación o de conversión, es decir, son personas salvas, pero eso no hace a la iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta, así que donde quiera que tú vayas en alguna ocasión vas a sentir de parte de alguien en alguna forma algo de rechazo. Pero cuando tú estés en medio de esa situación donde tú te sientas rechazado, tienes que pensar lo siguiente: Dios no me rechaza, Jesús no me rechaza, yo soy aceptado. Pero aún te voy a decir esto, en realidad tú eres aceptado en muchos círculos y tú eres aceptado por muchas personas. Pudiera ser de que de un grupo de 20 personas, por ejemplo, 1 o 2 o 3 personas solamente te rechacen. Y tú sientes que esas 2 o 3 personas representan todo el grupo, pero no es así. La mayoría de las personas te reciben, te aceptan. Tú eres simpático, tú eres parte quizás de ese grupo, pero sientes que 1 o 2 personas te rechazan y eso te hace sentir en muchas ocasiones de que la mayoría de la gente te rechaza, pero no es así. Nosotros también debemos aprender
a liberarnos de este tipo de sentimientos y de poder superar también la reacción al rechazo. Y si alguien a mí me rechaza, yo tengo que entender de que hay alguien más que no me rechaza, que me acepta, que me ama, que me hace sentir parte de su grupo o parte de su familia. Pero encima de eso, como dije anteriormente, Jesús también me acepta y no me rechaza. Nunca, nunca, jamás me ha rechazado. Mira lo que dice, por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Jesús no nos rechaza. Jesús nos usa. Jesús nos ama. Jesús nos recibe. Y Jesús nos hace sentir como que somos parte de la familia. Ahora bien, después que nosotros venimos a ser parte de la familia, después que Jesús nos recibe, entonces vamos a empezar a sentir el rechazo de algunas personas. De hecho, como dije anteriormente, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú estás obedeciendo a Jesús, entonces vas a sentir de alguna forma el rechazo de aquellos que no piensan como tú. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, piadosamente quiere decir espiritualmente, en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Padecerán persecución quiere decir padecerán un rechazo. La persecución aún se pone peor que el rechazo. No solamente que nos rechacen, sino que nos persiguen por la forma en que nosotros pensamos, por lo que hacemos, por lo que decimos. Es decir, el cristiano, mi querido hermano, va a sentir persecución o rechazo de la gente de afuera. Si en algunas ocasiones sentimos rechazo de los de adentro, es porque hay un desbalance de carácter espiritual y esto no es lo que debería de ser de esta forma. Ahora, cuando una persona también se arrepiente de su pecado y viene a Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no nos rechaza. En el proceso, atención a esto, ya estoy hablando de un creyente, una persona que es creyente, que es cristiana y después de haber sido cristiana cae en pecado. Jesús no nos rechaza. A lo mejor la gente nos rechaza. De hecho, esto es bien común en la iglesia. Muy común. El hecho de que tengamos a un hermano en Cristo, pero si este hermano cae en pecado, entonces automáticamente lo rechazamos. Atención. No quiere decir que lo dejemos o no apliquemos lo que se conoce en la Biblia como la disciplina espiritual. La disciplina espiritual es aplicable, es necesario aplicarla. Pero no vamos a hacer un rechazo en el sentido de que no queremos ver más a esa persona, no queremos saber más de esa persona. No, porque esto es un rechazo. ¿Por qué? Porque si esa persona se arrepiente de su pecado, atención, si la persona que está en pecado, que es hermano o hermana nuestra, se arrepiente de su pecado y viene a Cristo Jesús, Cristo no lo va a rechazar. Mira lo que dice, por ejemplo, Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias, es decir, no rechazas, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es decir, si una persona cae en pecado, un cristiano ya transformado, cae en pecado y se aparta de Dios, pero se arrepiente y regresa a los pies de Cristo Jesús, entonces dice de que Dios no lo rechaza o no lo desprecia, sino que lo recibe también. Pero no importa qué tan grave se ponga la situación entre nosotros y las demás personas que nos rechazan. Hay un texto bíblico que siempre ha impactado mi vida y con esto quiero concluir en este día y es Salmos capítulo 27, versículo 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Escucha, yo pienso de que el rechazo más grande que pudiera existir para cada uno de nosotros es el rechazo de nuestra madre o nuestro padre. Pero dice este texto bíblico, si así fuera tu caso, dice, con todo esto, dice, Jehová me recogerá. Es decir, Jehová me va a recibir y no me rechaza. Mi querido amigo y hermano, si tú en este día te has sentido rechazado por alguien, yo quiero que tú sepas de que Dios no te rechaza. Jesús no te rechaza. Jesús quiere tener una amistad contigo. Jesús quiere tener una relación íntima contigo. Él te recibe, te ama, te abraza, te acepta, te restaura y solamente Él puede hacer la diferencia y cambiar tu vida.
Si tú que me estás escuchando en este día, donde quiera que estés, tanto en televisión o en el internet, si tú no has tenido todavía una relación personal con Cristo Jesús, esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos e inclines tu rostro y vayas a Jesús en oración y le digas esto: Señor Jesús, gracias por recibirme, gracias por amarme, gracias porque tú no me rechazas y porque tu palabra me muestra de que tú siempre has estado disponible para recibirme. Dile: Señor Jesús, recíbeme en tus brazos en el día de hoy. Solo tú conoces lo que está sucediendo a mi alrededor. Perdóname de mis pecados, límpiame, transfórmame y permíteme comenzar una vida nueva. Si tú has hecho esta simple oración allí sincera en tu corazón, dice la palabra de Dios de que el Señor ha venido y te ha sellado a través del Espíritu Santo. Y yo te tengo que decir también, bienvenido a la familia de Dios. Donde quiera que tú estés en esta ocasión, quisiéramos saber si esta enseñanza está siendo de bendición para tu vida. Allí en la pantalla aparece la dirección electrónica nuestra y los números de teléfono. Escríbenos o llámanos, quisiéramos saber un poco más acerca de ti. También te invitamos a que tú puedas compartir esta enseñanza con el resto de tus amigos y de tus familiares a través de la internet. Puedes utilizar también algunas de las redes sociales de tu preferencia para poder compartir esta enseñanza, sabiendo de que si estamos siendo de bendición para ti, también podemos ser de bendición para las personas que están a tu alrededor. Una vez más, gracias por tu atención y por haber estado entre nosotros en el día de hoy. Y te quiero invitar a la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.